Buenas tardes amigos y bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Todos conocemos al gran escritor Julio Verne. Sus obras relacionadas con la ciencia ficción dejan volar a nuestra imaginación y nos permiten ir más allá de la realidad con sus relatos. Decían que era un loco, pero hoy en día podríamos decir perfectamente que fue un visionario, pues en sus libros siglos después se ha podido comprobar que lo que decían ellos se ha cumplido. Verne nos dejó auténticas obras de arte tales como Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino o De la Tierra a la Luna. Estas son solo una minúscula parte de una vasta colección de textos que el escritor realizara a lo largo de su vida, que se apagó un 24 de marzo de 1905. Enfermo de diabetes y sufriendo de un dolor de cojera que le produjera en 1886 su sobrino Gastón, después de intentar asesinarle con 2 disparos. A día de hoy no se sabe a ciencia cierta por qué su sobrino intentó matarle. Muchos especulan que esta tentativa se debía a los oscuros lazos que unían al escritor con grupos masónicos y esotéricos. Lo que sí queda claro es que a partir de aquel día Verne quemó varios de sus escritos, borradores que el autor tenía guardados y que a buen seguro eran futuras obras de ficción que jamás vieron la luz. Son justamente estos lazos masónicos los que hacen pensar a muchos que el autor era más como un simple escritor de textos fantasiosos. Algunos le dan incluso cierto poder de conocimiento que va mucho más allá del tiempo en que vivía. El libro Alrededor de la Luna es la segunda parte del título De la Tierra a la Luna. Es un libro escrito en el año 1870. Es la obra de Julio Verne que más misterio levanta en torno a la figura del autor, y esto se debe a las numerosas coincidencias entre el viaje a la Luna que el escritor describe en su obra y el viaje supuestamente realizado por los americanos en el año 1969. El primer hecho curioso que encontramos es que Verne se aproxima mucho en cuanto a la latitud y a la longitud del lugar de despegue y también del lugar donde alunizaría su nave ficticia en comparación con el Apolo 11. Verne escribió que el lugar de aterrizaje de su nave está entre los 28 grados norte y los 28 al sur del Ecuador. En la realidad encontramos que el paralelo 28 grados cruza el continente americano un poco por debajo del Kennedy Space Center, lugar de despegue del Apolo 11. Asimismo, cabe resaltar que en aquella época los Estados Unidos no tenían ni de lejos el poder en cuanto a ciencia que poseen hoy en día. Por ello, nos resulta bastante curioso que Julio Verne considerase a esta nación como la propulsora de dicha tarea. De igual manera, Verne nos explica que la nave estaría protegida por paredes de aluminio de unos 20 centímetros. Según nos contó NASA, las paredes del Apolo estaban protegidas por una aleación de aluminio de unos 30 centímetros de grosor. Cabe resaltar que el aluminio en tiempos de Verne era una aleación completamente sencilla, un descubrimiento que no había sido aún estudiado entonces. Además, y esto quizá sea una de las cosas más sorprendentes, es que coincidió en el número de tripulantes, 3 en total. De hecho, uno de los tripulantes de Julio Verne se llamaba Michael Nicol, y como sabréis todos, uno de los tripulantes del Apolo se llamaba Michael Collins. Otro dato más es que para Verne el costo de la misión fue un total de 12.112 millones de dólares, y la cifra que NASA hizo pública en la que daba a conocer el coste de la operación Apolo fue de 14.400 millones de dólares. Entonces, ¿fue Julio Verne un visionario? ¿Fue un profeta? ¿Un vidente? ¿O fue acaso un miembro de la masonería que conocía ciertos acontecimientos futuros por venir? ¿Por qué intentó asesinarle a su sobrino e inmediatamente después decidió quemar varios de sus escritos? Son muchísimas las preguntas en torno al enigmático autor, pero una de las que más misterio suscita es por qué decidió colocar esa extraña tumba donde él se retrata a sí mismo saliendo de su propia cripta. En sí, Julio Verne siempre negó tener algún don profético, pero sí que llegó a asegurar que tenía en su poder documentos e ideas científicas de vanguardia en la Francia del siglo XIX. Nadie dudaba que Verne tenía fuentes de información que muchos en su época no manejaban. Es por ello que la hipótesis más acertada en cuanto a Julio Verne no es la visión profética en sí, sino su relación con sectas masónicas y o esotéricas, como la llamada Sociedad de la Niebla, una secta de la cual se dice que custodiaba conocimientos ocultos. Es más, como dato curioso os diremos que el personaje principal de su obra, La Vuelta al Mundo en 80 días, se llamaba Phileas Fogg, y Fogg en inglés significa niebla. Aquí un dato más para los que sospechaban que Verne tenía relación con la secta denominada la Sociedad de la Niebla.
Como hemos dicho al principio, Verne fue un escritor de ciencia ficción y aventuras que imaginó elementos inexistentes en su época que serían realidad más de 100 años después. Pero durante más de un siglo, uno de sus textos permaneció oculto al gran público, uno en el que imaginaba el futuro. Y la verdad, amigos, es que no iba muy desencaminado. Fue escrito en 1863 y se titula París en el siglo XX. De una forma pesimista y dramática, Julio Verne mira al futuro y narra cómo iba a ser el mundo a 100 años vista. Cuando el editor de Verne lo leyó, le envió una carta en la que de forma tajante expresaba su descontento con el libro y su reticencia a publicarlo. Tan categórico fue que París en el siglo XX pareció desaparecer del mundo. Entre las críticas se hacía especial hincapié en el contenido tétrico del escrito, cuando las novelas de aventuras de Julio Verne siempre habían tenido un cariz mucho más optimista y juvenil. Para Verne, el futuro del siglo XX está centrado en la tecnología y una sociedad que se ha deshumanizado poco a poco. En un pasaje, una cena en familia transcurre sin que nadie le dirija la palabra a nadie. Tal vez Verne pecó de pesimista, pero este mismo miedo a una sociedad demasiado centrada en los avances de la tecnología lo seguimos sintiendo aún hoy en día. Uno de los puntos que hacen importante París en el siglo XX es que mientras que en la mayoría de sus novelas se atrevía a aventurar inventos o tendencias, aquí imagina el futuro de una civilización en su totalidad. No se contenta con prever el auge del automóvil, al que describe como un coche sin caballos, sino con un motor que funciona con gas, sino que lo hace extensible a todo París y por consiguiente a toda Europa. Cuando el protagonista empieza a trabajar en un banco, se enfrenta al reto de aprender a utilizar una máquina parecida a un piano con la que hacer sumas, restas y otras operaciones apretando simplemente un botón, tal y como lo hacemos con los ordenadores actuales. También el telégrafo había dejado de ser popular en el París de Verne. En cambio ahora cada casa tenía unos cables propios por los que la información llegaba directamente, ya fuese texto o imagen. Sinceramente, al leer esta parte del libro, irremediablemente surgió en mi mente la inevitable pregunta: ¿Internet, eres tú? No fue hasta 1989, casi 130 años después, cuando París, en el siglo XX, salió a la luz. La noticia de que una novela inédita de Julio Verne había sido encontrada fue motivo de regocijo tanto para sus lectores casuales como para los estudiosos de su obra. En él encontraron la visión oscura de un genio de la literatura, una forma de ver el futuro que sorprendentemente todavía compartimos. Como veis, amigos, Julio Verne fue un escritor maravilloso, dotado de una mente privilegiada y preclara, tanto así que fue capaz de ver algo que los demás en su momento fueron incapaces siquiera de imaginar. Fue capaz de ver algunos avances tecnológicos y hechos históricos que cambiarían para siempre la historia de la humanidad. Amigos, esto es todo por nuestra parte, esperamos os haya gustado el vídeo, pediros por favor que os suscribáis a nuestro canal, nos recomendéis a vuestros amigos, compartáis el vídeo y le deis pulgar arriba para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Un enorme saludo desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.